ocasión para presentar el libro Mr. Dafo, Perú, Cine, Política y Corrupción, de la escritora, cineasta, productora Pilar Roca. Así que por favor, la recibimos a ella, a Héctor López, el de hoy, a Luisa María Hurtado, con fuertes aplausos. Bueno, vamos a empezar con la presentación del libro. Esta es vamos a conseguir un libro para la mesa, para que lo puedan ver. Esta es la segunda presentación, es la última novedad de Ediciones Chaguata, y voy a continuación a cederle la palabra a Brisa Marino Hurtado para que nos deleite con su discurso. Entonces yo quiero hablarles de este tema. No sé qué está haciendo un trabalenguas. Yo he determinado que la autora toca un tema neurálgico en la política de nuestras instituciones, que tiene como trasfondo, lógicamente, el veto hacia quienes defienden o actúan para reivindicar y hacer visibles las características pluriculturales del continente peruano. Es lógico que el Ministerio de Cultura actúa dentro de la organización, la ideología, los objetivos y un modelo que bajo la sombra de la globalización digita contenidos que se deben promover y por ende se deben apoyar. Todos nosotros estamos conscientes que la cultura es poder. En consecuencia, instala paulatinamente en el pensamiento, en la palabra, en la actitud de cada ciudadano contenidos destinados a promover la cultura foránea. Por ello, nada más estratégico que el cine, la televisión, los medios escritos, la música, los libros. También somos conscientes que desde la invasión española a las tierras de Tahuantinsuyo se ha impuesto una doctrina que nos conduce a emular todo lo concerniente al mundo occidental. Primero, distinguiendo los alimentos entre los que consumían los españoles y los que consumían los aborígenes. Luego, con la doctrina Monroe. De tal suerte que el Estado se ha organizado en un clan que admite solo lo producido, escrito o hablado para sus fines, marginando a todos aquellos que por razones de raza, lengua, principalmente ideología, no pertenecen o no son rentables política o económicamente para ellos. Inexorablemente en la democracia y en la sociedad de mercado como la que tenemos, concurre la corrupción, y con ella calzar premios, distinciones, diplomas, apoyos pecuniarios a cambio de inocentes comisiones a favor de los gestores. En este contexto no cabe duda de cómo la propuesta cinematográfica de Federico García Hurtado y Pilar Roca podrían ser tomados en cuenta, premiados, promovidos o apoyados por el Ministerio de Cultura. Seamos conscientes, esta propuesta justamente representa la antípoda de la política de gobierno que está empeñado en conducirnos hacia una educación sin historia, a una civilización sin pasado que debe asirse de cualquier manera a la cultura occidental. Federico García y Pilar Roca han agrupado todas sus producciones de filosofía y cosmovisión andina, algo que nuestros gobernantes de todos los tiempos, con excepción del gobierno de Velasco, han mantenido como un obstáculo en la insólita carrera hacia la occidentalización. En estas condiciones, Federico se erige como pionero que tiene el coraje de mostrar la comunidad andina tal cual es, tal cual viste, con ponchos, pantalones de bayeta o botas o pies descalzos, hablando en quechua, reivindicando su cultura, flameando banderas de insurrección, trayendo al llano la gesta de Tupac Amaru o poniendo al descubierto a María Rita. Aspectos, lógicamente, que el poder insuflado de democracia no podía
podía aceptarlo. Tampoco que un hombre de clara convicción marxista fuera premiado, beneficiado o sobre todo apoyado. Sobre todo cuando uno habla de un modelo que en lugar de promocionar la cosmovisión andina y la lucha frontal contra la corrupción, publicita el fantasma del comunismo inexistente para crear miedo. Hace 5 décadas que tengo la convicción que premios, diplomas y honores no necesariamente se otorgan a quienes lo merecen. Hombres de la valía de Federico García fueron ignorados en todos los tiempos. Si sus obras se conocen hoy, es gracias al tesón, a la fuerza telúrica de sus creadores, al valor histórico de su obra y a la labor infatigable de Pilar. Valga la ocasión para hacernos una autocrítica y señalar que muchos grupos políticos de la autodenominada izquierda, para preservar la pureza de sus convicciones, realizan sendos eventos que honran a líderes y ideólogos del pasado, o promueven miembros de su clan, aunque estos sean mediocres. Creo que requerimos de una izquierda sincera con convicción de patria, una izquierda que planifique el futuro. Para ello no solo deben aflorar personajes u obras de un pasado histórico que ha cambiado. Es necesario política e ideológicamente que los varones y las mujeres productores de cine, arte, poesía, economía, música, y ciencias y otros que aporten instrumentos para la transformación de la patria sean visibilizados adecuadamente por las fuerzas progresistas organizadas, ya sea como asociaciones, como gremios, como grupos políticos, como ONGs. Premios, homenajes y honores para quienes lo merecen, como Federico y Pilar, y otros que deben ser otorgados en vida, no para halagar al laureado, que esto podría ser secundario, sino también porque son una vitrina abierta que da luz y lleva mensajes de trascendencia a los jóvenes para emprender el camino de la construcción de una patria en la que nos representemos y participemos todos. Dicho esto, quiero rendir un homenaje a la memoria de Fico, que supo traspasar los límites impuestos por los poderes del Estado y mostrarnos sin ambajes una realidad que la mayoría de los peruanos desconocen. Honor y gloria para él, y claro es para la autora de Mr. África, que nos ofrece en su primer capítulo, Ayataki, el testimonio del cine hecho pueblo, y nos relata en su calidad de coproductora, así como también todos los problemas que tuvieron que subsanar, vencer para presentarnos las grandes obras que tenemos a disposición. Así como también con todo homenaje, con todo derecho, rinde homenaje a su compañero de vida, al hombre que se fue sin haber recibido ni el más mínimo galardón de parte del Estado. El segundo capítulo, Análisis de la realidad cinematográfica del Perú, comprende la radiografía de una política de falacia, entreguismo y corrupción, con la mirada siempre puesta fuera de nuestras fronteras. Capítulo que está bien documentado, que teniendo como fuente el propio Ministerio de Cultura, denuncia en forma oportuna y sin rodeos lo que pasa en el cine. Actitud que se replica en todas las ramas de nuestra economía y de nuestra cultura. Para terminar, los invito a leer esta vasta obra y una vez más felicitaciones a Pilar por el esfuerzo, la dignidad y la valentía que plasma en la obra. Quiero pedirles un aplauso para ella, que ha tenido un derroche de energía y nos presenta algo que en el Perú debería verse, debería pensarse y debería trabajarse. Muchas gracias por venir.
pediría que recibamos con fuertes aplausos. Bien, buenas noches, ¿no? Ya podemos decir buenas noches. Yo me he sorprendido con este libro de Pilar, totalmente documentado, al punto que estamos presentando el primero de 2 libros de un análisis sobre el cine peruano. Yo, por supuesto, no soy un especialista en cine, no quiero serlo, soy apenas un espectador temporal, eventual, de algunas grandes películas que me encantan, por supuesto, y entre esas grandes películas no puedo dejar de decir que están las de Federico García. No por una razón que tenga que ver con la gran inversión o el dominio de la técnica, no soy nadie para opinar sobre eso, sino porque creo que lo que hizo Federico García reunió parte de lo que un instante de la sociedad peruana permitió y lo que muchos peruanos esperábamos. Yo he pasado parte de mi vida trabajando en medios y recuerdo que en Magdalena del Mar, estaban todavía, hasta cuando yo trabajaba en una radio local, los estudios de lo que fue el comienzo del cine peruano. Y hay que decir que el cine peruano fue uno de los primeros cines en América Latina. Y aquí se hicieron películas interesantes que desgraciadamente ahora están en el olvido porque entre tantas falencias que tenemos en el Perú tampoco tenemos una protección de nuestra propia producción cultural, entre esa producción por supuesto la del cine, y aquel cine que fue un cine criollo, limeñísimo, que trató de reivindicar a su manera la música y el espíritu de los barrios de la Lima de los años 20, fíjense, años 20, 30. Hoy día permitiría analizar y quizá retrotraernos a lo que fue esa Lima también hoy olvidada, porque esa Lima fue aquella en la que irrumpieron los primeros movimientos obreros, en que de diversas formas el pueblo de la época tuvo que luchar a su manera también con el poder colonial y postcolonial que siempre nos ha oprimido, y al que por supuesto no le conviene para nada que los peruanos nos veamos en el cine tales como somos, y que, como han hecho otros países en otras épocas, el cine sirva de una manera casi definitiva, esencial, determinante a la construcción de una identidad. El caso más cercano es el de México. La Revolución Mexicana creó el cine mexicano, hasta donde entiendo, y los estudios Churubusco todavía están ahí, y uno puede tomar un metro en México, en Ciudad de México, y puede llegar a los estudios Churubusco. Y el cine argentino también lo fue, en los años 20, 30. Y ambos, el mexicano y el argentino, influyeron a su vez en distintas épocas sobre nuestra cultura.
los que tenemos algunos añitos más, empezamos nuestra vida influidos directamente por el cine argentino y continuamos nuestra juventud influidos directamente por el cine mexicano. Hollywood vino mucho después. Hollywood vino pues ya décadas después. Es importante decir esto porque eso significaba que América Latina y países como el nuestro, que pertenecen a una parte de América Latina, la parte más indígena de América Latina, pudieron hacerlo. Y es bueno decir que intentaron hacerlo. Pero aquí viene lo de Fico. Porque en esa carrera cinematográfica, en esa trayectoria cinematográfica, digamos, que arranca tan temprano en el Perú, todavía no estaban las provincias y por supuesto lo popular en la capital era lo criollo y a nadie se le ocurría que lo popular podía ser lo andino. Lo andino llegó tímidamente después, muy tímidamente, muy marginado, muy postergado. Llegó a la radio, las radios transmitían música andina solamente hasta las 6 de la mañana y si uno quería escuchar música andina tenía que levantarse a las 5 o 6 para escuchar esa música y después entraba lo que se consideraba era lo comercial, lo peruano. Entonces lo andino en Lima, en la Lima de esa época, estoy hablando ya de la Lima de los 40 y los 50, no estaba considerado dentro del Perú, aceptado por el centro del Perú. Pero el valor de Fico y los compañeros que lo secundaron o que hicieron lo que él hizo desde el Cusco, fue introducir en ese país tan centrado en lo criollo y por supuesto también en lo español, un país para el cual era orgulloso ser español y era un poco vergonzoso ser peruano y por supuesto mucho más ser indio. Ellos hicieron los primeros intentos para introducir la imagen de la población andina en el cine. Y ese creo yo que es el primer mérito de Fico. Hay que recordar, por supuesto, aquí también a Chambi, ¿no es cierto?, que hace lo mismo en fotografía. Pero el que se arriesga al cine, junto con otros cineastas costeños, es Federico García. Pero ahí estamos en una época bastante cercana, si consideramos toda esta onda que arranca, según yo, desde los años 20 o quizá antes, ¿no? Ya estamos en los años 50 y son los primeros cortos vistos todavía en las pantallas pequeñas que había en Lima en esa época, todavía vistos como una cosa medio folclórica, como una cosa extraña, aceptada, a veces con regañadientes, vista con curiosidad en la universidad, incluso en la Universidad de San Marcos, y así fue. Entonces creo que uno de los primeros méritos de Federico García, quien Pilar recuerda en uno de los primeros capítulos de su libro, y le rinde un homenaje, y yo quiero que Pilar me permita unirme a ese homenaje en ese sentido, en el sentido de ver al Fico anterior a Conturhuachana, anterior a Túpac Amaru, ese Fico inicial, que además tuvo muchos riesgos, arriesgó muchísimo porque tuvo que empezar a practicar una técnica que en ese momento prácticamente no era conocida en el Perú. Porque una cosa es hacer cine en México, supongo yo, o hacer cine en Argentina, ¿no es cierto?, donde estaban los estudios cinematográficos, qué sé yo, y otra hacerla en el Perú, donde todo había sido muy inicial, y lo inicial había sido asfixiado por la indiferencia, y aquí entra el factor que creo que es determinante en el cine,
del Estado. Cuando yo hablo, por ejemplo, de estos estudios de Vía Magdalena, de las primeras películas que se hicieron y que por ahí andan, algunas de ellas todavía pueden ser recuperadas, eso se hizo a pesar del Estado. El Estado en el Perú nunca tuvo una política promotora del cine. Corrijo, nunca no. Hubo una etapa muy breve que también uno puede examinarla en el libro de Pilar, que es la etapa del general Velasco. Y entonces esos primeros ensayos cinematográficos de hombres como Fico, que venían ya en esa época desde la izquierda, porque era un cine que se reconocía y se ubicaba en el terreno del realismo cinematográfico, hay que decir esto también, encontró en esa época, esos años que cubren desde 1968 hasta 1975, un terreno favorable, porque esa ley que cita Pilar en su libro, la ley de Velasco, permitía que en los cines de Lima, las cadenas cinematográficas, no permitía, sino obligaba a que en esas cadenas cinematográficas hubiera en la primera parte del espectáculo, que recuerdan ustedes que en los cines uno tenía que ver primero, podía ver primero la primera parte de los noticiarios y los avisos, luego venía el intermedio, los 5 minutos intermedio y luego la película principal. Pues en esa primera parte era obligatorio presentar un corto peruano. Y allí, como dice el libro, pues la producción de cortos se multiplicó. Ciertamente, como también se dice acá, era una producción, por supuesto, explicadamente digamos que desigual en calidad, en oportunidad. Pero hay que decir también que dentro de ese momento, además de los cortos realizados para esos espacios de los cines de Lima, Fico hizo el noticiario. Hubo un noticiario peruano que sustituyó al noticiario nacional, que se pasaba obligatoriamente en los gobiernos anteriores. Fue, creo que se llamaba Causacho, el Causacho Perú, ese noticiario en el cual ya Fico pudo presentar otra visión del país, porque los noticiarios anteriores solamente eran oficialismo, los desfiles, las ceremonias, los banquetes, ¿no? Estaban en los noticiarios peruanos, además de bastante mala calidad, de una técnica. también la calidad, es decir, las notas sociales de la época, ¿no? Aunque eso también es interesante, uno puede recuperar la historia de la, entre comillas, sociedad peruana en esa producción. El hecho es que la irrupción de Causacho en Perú significó otra visión del Perú. Ciertamente dentro de lo que estaba haciendo el gobierno revolucionario militar de la época, significaba también introducirle a los militares de la época una visión del Perú que ellos no necesariamente tenían. Recordemos, como también se recuerda en el libro, que en aquella época todavía existía la Junta de Supervigilancia o algo parecido, que era una especie de censura de todas las películas, ¿no? No Velasco, sino fue el gobierno de Morales Bermúdez el que censuró El último tango de París, que fue interrumpida en el Cine Roma en plena función, porque estaba asistiendo a esa función el señor ministro del Interior, que juzgó que esa película tenía escenas inmorales. Recuerden ustedes El último tango de París, y en plena función ordenó el corte y el cine cerró.
A ese grado llegaba el control sobre el cine, que ahora a nosotros nos parece risible o inexplicable, pero que existió. Entonces, todo eso nosotros tenemos que recordar para explicarnos lo que yo podría llamar el fenómeno Fico. Bueno, pero el libro no es, por supuesto, para Fico. El libro es sobre el cine peruano. Entonces, creo que también la parte más, además la parte más voluminosa, la parte mucho más consistente del libro en términos de pruebas y datos, es esa parte, ¿no? Yo confieso que no me he leído estas. ¿Cuántas páginas son, Pilar? 1052. ¿Ah? 1052. 1052 páginas, no pida que me las lea, por favor. Pero sí son una fuente de documentación importantísima, creo que única, que seguramente será agregada por otras, que Pilar nos brinda hoy día con esta edición, que también hay que agradecerle a Ediciones Achahuata, ¿no? Porque realmente creo que es un aporte a la cultura peruana y un aporte al cine peruano. ¿Qué más se puede decir? Bueno, a propósito de Fico y a propósito de Hunturuachana y a propósito de Tupac Amaru, recordemos también a Celso Garrido-Leca, ¿no es cierto? El que pone la música de Hunturuachana, ¿no? De Hunturuachana, la cantata de Celso Garrido-Leca. Bueno, pues no tengo más que decir para no ser demasiado extenso, y quiero una vez más agradecerle a Pilar este gran aporte que hace a la cultura peruana y especialmente al cine peruano. Pero quisiera decir algunas pocas palabras, permitan, últimas sobre el asunto de la corrupción. Bueno, el cine, este libro no tiene por objeto mostrarnos solamente el cine, ¿no? Hasta donde entiendo, cuando dice Mr. Dafo, este título irónico, nos está hablando de la corrupción en el cine. Y yo lo que podría decir es que, como lo dice también Pilar, la corrupción que ahora es la estrella del Perú, porque de ella hablamos mañana, tarde y noche, ocupa todos los noticiarios y todos los periódicos, es un viejo acompañante nuestro. Además, no solamente en el Perú, y la corrupción en la cultura también, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido o tenemos cierta relación con la cultura sabemos que esto existe, no solamente en el cine, existe en la literatura. Todos sabemos que hay autores promovidos, hay autores ninguneados o marginados. Yo acabo de estar el mes pasado en homenaje a Manuel Escorza. Manuel Escorza, quien fue homenajeado en la Universidad de Poitiers, en París, este año, a fines de año, en octubre, ha sido homenajeado en París. Pero en el Perú fue marginado totalmente. Y las estrellas de la literatura peruana ya sabemos quiénes son. A Escorza nunca se lo permitieron, y cuando uno relee las obras de Escorza, uno encuentra una tal genialidad en muchos de sus libros que dice: ¿cómo es posible que nosotros hayamos ignorado esto? Y para vergüenza del Perú, quienes lo aprecian no están acá, están afuera. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que mientras autores peruanos que todos conocemos y no quiero mencionar son promovidos todos los días, día y noche, homenajeados, ¿no? Y premiados, porque ya no sé qué harán con los premios, porque deben tener un almacén para todos esos premios, no un almacén especial, otra gente que sí lo merecería 100 veces más, pues hay el peligro de que sea olvidada con los años, ¿no? Pero menos mal que yo creo que en el mundo hoy día hay una reacción contra eso, y hay un redescubrimiento de la verdadera pintura, la verdadera literatura, el cine también,
y las expresiones culturales que son marginadas porque no convienen a los grandes poderes y existen a pesar de ellos y en muchos casos contra ellos. Entonces yo también creo que allí el libro de Meyer Pelat es todo un aporte porque sirve para una información de primera mano y para que quizá en algún momento, alguna vez, alguna hora y algún día podamos realmente tener un Perú que merezca la pena, un Perú limpio y un cine realmente nuestro. Gracias. Muchas gracias a Héctor por sus palabras y por todo lo que ha dicho esta noche, el día de hoy.